Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros internautas de Proceso Digital y Departamento 19, hasta donde nos ven. Les saluda la periodista Isis Rubio y esta mañana en nuestra sala de redacción nos acompaña el vicecanciller de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Gerardo Torres, con quien también compartimos aulas universitarias. Muy buen día, Gerardo. Muchas gracias, Isis, por la entrevista. Saludos a toda la gente que sigue las redes y las informaciones de Proceso Digital. Muchas gracias por el espacio. ¿En qué se enfoca la política exterior de Honduras? Bueno, la política exterior de Honduras, como bien lo dijo la presidenta en el plan de gobierno y en su campaña, iba a tener componentes como es una política exterior de puertas abiertas. Hay que recordar que durante 12 años y 7 meses que duró el periodo del golpe de Estado y la subsecuente narcodictadura, Honduras pasó por un proceso de un encimamiento bastante profundo, ¿no? Desde el golpe de Estado hubo un desconocimiento del país de parte de la comunidad internacional y le costó mucho a Honduras volver, por ejemplo, a la OEA y volver a tener participación en los mecanismos multilaterales. Esa actitud de la política exterior llevó incluso a extremos como el cierre de algunas embajadas importantes, como es la embajada de Trinidad y Tobago, que era la embajada que manejaba las relaciones de Honduras con el CARICOM y con el Caribe, el cierre de la embajada de Honduras en Egipto, que manejaba las relaciones de Honduras con África, el cierre de muchas misiones, el achicamiento de otras embajadas importantes. Honduras, por ejemplo, en Naciones Unidas, que son las sedes de Nueva York, de Viena y de Ginebra, cuando llegamos tenía prácticamente solo el personal mínimo para poder operar. Entonces, esa actitud del gobierno anterior, de la narcodictadura, pues creo que obedecía a que no les gustaba que les contaran las costillas y no les gustaba rendir cuentas. Solo el examen periódico universal, que es un mecanismo de las Naciones Unidas para velar el tema de derechos humanos, Honduras tenía 468 recomendaciones sin contestar y de manera archivada. Nosotros en los primeros 6 meses de gobierno lo que hicimos fue asumirlas, a contestar la enorme mayoría y otras que a lo largo de esos siguientes meses se lograron presentar resultados o tareas de parte del gobierno para resolver esos señalamientos. Entonces, un elemento de la política exterior es que es una política exterior de puertas abiertas, también es una política exterior que cree mucho en la integración regional. Este año tenemos como resultado de ese esfuerzo, de estos primeros 2 años, que asumiremos en un par de semanas la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Tenemos la de SICA, tenemos el Sistema Económico Latinoamericano y además tenemos la presidencia del grupo de países con bosques tropicales. Entonces, puertas abiertas cree mucho en la integración y un tercer elemento es que tiene el corazón puesto en América Latina, o sea, tiene buenas relaciones con Estados Unidos, tiene buenas relaciones con Europa, abrimos relaciones con China, hemos fortalecido las relaciones con África y con otros países de Asia y del Medio Oriente, pero nuestro enfoque es la unidad latinoamericana por ser pues una fuerza política morazanista la que está ahora en el gobierno. Entonces es de puertas abiertas, de integración con un enfoque latinoamericanista y al igual que el gobierno de la República que cree en la solidaridad, en la que a pesar de las diferencias, a pesar de las diferentes posiciones, tenemos que estar prestos a poder ayudar y creemos que la cooperación, Honduras debe de ser un país receptor de cooperación, pero también debe de ser un país solidario en una complementariedad de esta acción. ¿Cómo valora? ¿Hay cambios entonces en relación con el pasado en la política exterior? Profundos cambios. Nosotros teníamos, por ejemplo, un país que no tenía mayor articulación. Las relaciones de Honduras eran principalmente alrededor del tema de defensa y de seguridad. No habían relaciones más allá de eso y nuestros principales socios eran Israel, Taiwán, Colombia, Estados Unidos y tenía mucho que ver con esa lógica de Estados Unidos. Son países que tenían mucha presencia de los Estados Unidos, mucho control de parte de los Estados Unidos sobre sus decisiones, y otras que son un poco más históricas como la de Corea, de Japón y de España, que afortunadamente se mantuvieron
mucha cooperación se cerró, mucha cooperación se fue, y también cuando llegamos al gobierno nos dimos cuenta de que muchas agencias de cooperación ya iban de salida. La alemana, la suiza se fueron del país. Hemos logrado que se mantengan proyectos de cooperación a nivel regional, pero cuando llegamos la situación era bastante precaria. Y eso sin tocar el tema de los consulados, que cualquier hondureño que vive en el exterior sabe cuál era la situación de los consulados. Nosotros solo el año pasado hicimos una estrategia que se llama los consulados móviles para tratar de solventar esa mora que existe, ¿no? El problema es que hoy nosotros nos mandamos a un cónsul y tiene a 2.000 personas en lista de espera porque no se le atendió durante pues, los 12 años y 7 meses anteriores. Entonces tenemos que tener consulados con digamos que vidas normales de trabajo, pero hay una mora muy grande. Entonces lo que la presidenta ha definido junto con el canciller Reina es esta modalidad de consulados móviles en el que está Cancillería, Registro Nacional de las Personas, Migración y vamos, el vicecanciller Tony García le toca coordinar esto, vamos como un grupo de tareas juntos para tratar de solventar y solamente el año pasado atendimos a más de 300.000 personas en diferentes partes del mundo y con los consulados móviles sacamos creo que fueron 48.000 pasaportes que estaban en mora, que ya por fin la gente tiene su documento y ya es un apoyo de parte de la Cancillería. Entonces, tanto cooperación como consulares como política exterior hemos tenido cambios muy profundos y eso ha sido gracias al mandato de la presidenta y a la coordinación del canciller Rey. Respecto al conflicto del Medio Oriente, se ve que el gobierno está más al lado de los valores de la vida palestina, de los palestinos. ¿Cómo han tenido alguna reacción con el gobierno de Israel? Bueno, nosotros, para poner un ejemplo y no hablar de entrada de Gaza, nosotros tenemos una muy buena relación con Rusia, ¿no? A nivel de previo al gobierno incluso teníamos listos bastantes proyectos de cooperación. Rusia ha sido pues una aliada importante para varios países de la región. Sin embargo, nosotros no podíamos acompañar el tema de la agresión militar a Ucrania. No podíamos, entonces, porque Honduras es además otro componente de nuestra política exterior, es que nosotros no somos guerreristas. Nosotros siempre estamos buscando el diálogo político, la construcción y el mantenimiento de la paz. Entonces, nosotros nos sumamos con el mundo entero o con buena parte del mundo para denunciar algunas de las cosas que no nos parecían que podíamos apoyar, con el caso de la acción en Ucrania. Sin embargo, muchos de esos países que denunciaron la acción de Rusia contra Ucrania, que tiene un ejército, porque ahí lo que hay es una guerra, es el ejército ruso contra el ejército ucraniano. Mucha de la gente que se pronunció muy preocupada por lo que estaba pasando en Ucrania ha guardado absoluto silencio con lo que está pasando en Gaza. Y es cierto, Hamas es una organización terrorista que hizo acciones también reprochables en contra de la ciudadanía de Israel. Sin embargo, ya pasaron 100 días y no ha parado el bombardeo sobre una población civil y desarmada donde la mayor parte son niños. Estamos hablando que en esos 100 días fueron asesinadas más de 25.000 personas. Y no es cierto que eran 25.000 miembros de Hamas, no es cierto que eran 5.000 miembros de Hamas. Entonces el asesinato de 20.000, de 25.000 civiles por parte de un ejército tan poderoso como el de Israel es una cosa que no podemos acompañar. Y Israel obviamente ha mostrado su descontento, nos lo ha expresado, nosotros respetamos su opinión, pero también pedimos respeto a la nuestra. Honduras no puede avalar el bombardeo continuo e indiscriminado sobre la población civil, donde la mayoría son niños. Esto es algo que debe de denunciar el mundo, e Israel debe de parar esa agresión, debe de parar ese bombardeo y debe de buscar otros mecanismos para garantizar su seguridad y no sea buscando, o al parecer buscando, el exterminio de la población de Gaza. Y ante esta situación, ¿cómo visualiza el futuro de las relaciones entre Honduras e Israel?
Pues nosotros mantenemos un diálogo abierto, ¿no? Nosotros mandamos a llamar a nuestro embajador y nosotros seguimos presionando junto al mundo. Recientemente hubo una votación donde el 90% de los países le pedimos a Israel que parara el bombardeo, sin embargo el bombardeo siguió. Ahora Sudáfrica presentó una demanda en contra de Israel en la Corte Internacional de Justicia. El dictamen fue favorable de la demanda de Sudáfrica, o sea, exigirle a Israel que pare el bombardeo, sin embargo Israel continúa. Entonces, más bien a lo que nos ha parecido un poco falto de coherencia es aquellos que denunciaron el tema de la agresión de Rusia en Ucrania, pero no denuncian la agresión de Israel contra la población de Gaza. Nosotros somos coherentes en ese sentido. Nosotros siempre nos vamos a pronunciar en contra del uso de la guerra para generar presión de un Estado más fuerte sobre otro. Nosotros creemos en el respeto de las naciones y en el respeto de la autodeterminación de los pueblos por encima de todo. Y creemos que el derecho internacional debe de fortalecer el multilateralismo para garantizar búsquedas hacia la paz a través del diálogo político y no el uso de la fuerza para imponerse criterios sobre unos sobre otros. En cuanto a la cooperación internacional, Gerardo, ¿en qué rubros o áreas se cuenta actualmente y dónde procede la mayor parte? Bueno, recientemente la vicecanciller de cooperación, la embajadora Cindy Rodríguez, presentó un informe en el que hemos tenido un incremento de esa cooperación. ¿Cuáles fueron los elementos más importantes de esa cooperación? Uno es que USAID, que es un cooperante importante de Honduras, decidió aumentar la cooperación con el país. Eso fue un anuncio que hizo a inicios del año pasado la señora Samantha Power, que es la coordinadora mundial de USAID. Lo otro importante fue la participación de la presidenta Xiomara Castro en la cumbre CELAC, Unión Europea, que se realizó a mediados del año pasado, en la que los europeos presentaron una nueva iniciativa que se llama The Global Gateway, o la puerta abierta del mundo, en la que hay un incremento importante de la cooperación de los europeos. Lo otro que hemos visto también es que hay países específicos, como el caso de Japón, que le está apostando mucho a apoyar a este gobierno. Japón nos acaba de dar el desembolso más grande en la historia de la relación de Honduras con Japón y de la región centroamericana. O sea, fue un desembolso, creo que fue de 200 millones, tenés que corroborar el dato, el último que se dio, y además de todo el apoyo que están dando en el valle de Sula, para el tema de las inundaciones. O sea, Japón ha apoyado mucho, Corea ha apoyado muchísimo, ha incrementado su cooperación, España ha incrementado su cooperación de manera directa. Entonces tenemos que los países que eran cooperantes ahora han aumentado su cooperación y que la Unión Europea también está aumentando su cooperación, además de nuevos socios como lo es China, que vamos a tener una cooperación importante. Estamos hablando de millones y millones de lempiras que la presidenta destinó no para hacer estadios, no para hacer bibliotecas. En el caso de Honduras se van a hacer miles de escuelas con el dinero de los chinos, porque la presidenta le prometió a los niños y a las niñas de Honduras un sistema de educación de calidad, y eso pasa por capacitación de los maestros y las maestras, mejores instalaciones, acceso a una educación de calidad y acceso a una tecnología para una educación para el futuro. Y todo eso, uno de los socios más importantes va a ser China, con el tema de una cooperación directa que la presidenta ha definido para el tema de la educación pública. Hablando de China, China tiene fama continental de depredador ambiental, de respetar a los derechos humanos y de opacidad en las relaciones con los países de América Latina, con quien ha establecido vínculos. ¿Cómo puede Honduras blindarse ante estas potenciales amenazas? Bueno, decir que China es un destructor del ambiente, yo creo que es bastante injusto. Los países industriales en general han generado un impacto bastante grande en el ambiente. Y son países hay muchos países que no se escapan de eso. Lo tenemos en países europeos, lo tenemos en Canadá, lo tenemos en Estados Unidos, que han sido señalados justamente por su depredación. Pero, sin embargo, difícilmente alguien va a decir que Canadá es un depredador ambiental, a pesar de que muchas de las mineras canadienses han estado vinculadas con temas de impacto ambiental muy grave. Obviamente el tema de China se maneja de otra forma. Sin embargo,
frente a la amenaza climática y a la depredación, yo creo que este gobierno tiene posturas muy fuertes. La presidenta participó recientemente en la COP, que es la Cumbre Mundial de Cambio Climático, en la que pues, ha sido felicitada por su proceso de recuperación de los bosques, de las fuentes de agua, de los valles, de los ríos. Este gobierno ha creado batallones que no son utilizados para reprimir a la gente, sino justamente para mejorar las condiciones de la naturaleza y salvaguardar los bienes del Estado, de la República y de la población. Entonces, nuestra relación con China, como con cualquier otro socio, es: ustedes pueden venir a invertir, son más que bienvenidos, su inversión es necesaria. Sin embargo, hay dos cosas que este gobierno no está dispuesto a negociar. Uno es la defensa de la población hondureña, la defensa de los trabajadores y las trabajadoras, la defensa de las comunidades, la defensa del pueblo, que es al final porque tenemos que velar como gobierno. Y dos, la defensa de la naturaleza. O sea, nosotros no estamos buscando inversiones como a las sedes que partían el país en pedazos, o como estas mineras a cielo abierto que venían a destruir los cerros y también a contaminar el agua y a contaminar a la gente. Esas cosas no están permitidas. La presidenta ha colocado una veda sobre el tema de la minería a cielo abierto, ha prohibido la minería a cielo abierto, y entonces esos son medidas determinantes que demuestran que este gobierno está buscando socios, pero socios que respeten estos dos valores, que son la vida de las personas y el respeto a la naturaleza. ¿Y las relaciones con Rusia cómo avanzan? ¿En qué campo avanzan? Bueno, bastante mejor. Tuvimos un encuentro parlamentario en el que yo pude asistir junto con el vicecanciller Antonio García. Nos reunimos con el vicecanciller ruso, acompañamos al Parlamento hondureño, fue una de las delegaciones más fuertes. El presidente Luis Redondo encabezó eso, y es importante tener ese tipo de conversaciones. Fueron los parlamentos de toda América Latina a reunirse con Rusia. Rusia es un cooperante importante, Rusia es una potencia económica mundial sin lugar a duda, es una potencia política y militar también lo es, pero por ejemplo Rusia es uno de los principales abastecedores o el principal abastecedor de fertilizantes del mundo, en algunas cosas. Para decir algunas cosas, es uno de los principales distribuidores de gas, de combustible. O sea, el tema de la industria energética y de agricultura de los rusos es sumamente fuerte. Entonces, lo que generó la inflación en Honduras y en América Latina no fue la guerra, fueron las sanciones en contra de Rusia. Entonces, ahora que el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que va a dejar de apoyar la guerra del lado de Ucrania, es muy probable que veamos una salida negociada en el futuro muy cercano. Entonces, ¿qué va a pasar con las relaciones con Rusia? ¿Cómo se van a retomar y cuáles van a ser los pilares de trabajo? Porque eso se suspendió justamente por la agresión militar. Pero si la agresión militar se detiene, entonces ¿cómo entablamos esa relación de América Latina con Rusia? Y repito, la presidenta Xiomara Castro, a partir de marzo del 2024 hasta marzo del 2025, será la presidenta de América Latina y el Caribe. Entonces, ese diálogo con los rusos, con los Estados Unidos, con los chinos, con la India, con el Medio Oriente, con los BRICS, ella va a ser la rectora de ese diálogo en beneficio del pueblo de Honduras, pero también pensando en el beneficio de las poblaciones de la América Latina y el Caribe. Hay una coalición de países que están mostrando su interés por el proyecto del canal interoceánico, entre ellos Estados Unidos, España, Japón, Corea. ¿Cómo valoran este esfuerzo colectivo ustedes? Pues nos parece que ese debe de ser el objetivo, ¿no?, de la política exterior, de la política interior, de este gobierno. Este gobierno es de corte socialista y democrático, tiene una posición hacia la izquierda. Sin embargo, es un gobierno muy respetuoso y es un gobierno que busca justamente fortalecer cualquier lazo que sea para beneficio del pueblo de Honduras. Yo creo que venimos en América Latina de experiencias políticas muy sesgadas, muy polarizadas, muy polarizantes además, en la que los gobiernos por su posición política se pelean con los países y los países se pelean entre ellos.
Por ejemplo, expresiones como lo que es el Grupo de Puebla, ¿no? Que fue una respuesta al Grupo de Lima, demuestra a qué nivel llegamos de tener fricciones, ¿no? El Grupo de Lima fue un grupo de países que se unió para atacar a Venezuela, o sea, países latinoamericanos que se juntaron para atacar a un hermano país de América Latina. Ese tipo de experiencias hay que dejarlas atrás. Nosotros creemos en una integración donde pensemos en los problemas de la región más allá de las diferencias que podamos tener. Nosotros queremos en CELAC, un CELAC donde esté sentado un país como Bolivia, que esté tirado a la izquierda, o Argentina, que esté tirado a la derecha. Que esté el presidente Noboa de Ecuador, que esté el presidente Bukele de El Salvador, que esté el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, que esté el presidente Petro de Colombia. Al final, los pueblos tienen el derecho de escoger a sus gobernantes. Y si a mí no me gusta uno o el otro, eso no es asunto que me compete a mí. Yo, como Honduras, debo de velar por los intereses de Honduras. Y espero que los otros países respeten las decisiones de Honduras. Entonces el tema del tren interoceánico sirve también para que podamos tener un punto de confluencia entre la cooperación que tenemos de parte de China, de parte de Estados Unidos, que hasta ahora es el socio más importante que tenemos en la construcción del proyecto del tren interoceánico, pero también tenemos a Japón, a Corea, a España, a la Unión Europea que quieren aportar. Entonces, el tren interoceánico va a ser una enorme oportunidad para lograr la unidad de los diferentes cooperantes que tiene Honduras, pero también para comprometer a la clase política, porque el tren interoceánico tarda alrededor de 10 años en construirse, y a este gobierno le faltan 2. Entonces, al menos este gobierno, un gobierno y otro gobierno, 3 gobiernos, tendremos que estar trabajando de la mano, ¿no? Lo que nosotros hagamos, esperamos que los que vengan después lo continúen y estos que los que vengan después lo continúen. Solo así le vamos a poder entregar a Honduras en 10 años una obra de infraestructura que nos va a colocar en el corazón del comercio mundial, porque nos vamos a convertir en una fuente de alivio y de acompañamiento a lo que es el canal de Panamá, que ya tiene muchos problemas para manejar toda esa mercancía que está pasando. Si Honduras se convierte en un centro neurálgico del comercio, eso va a traer desarrollo económico, eso va a traer pujanza, eso va a traer beneficios para las familias. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Que nuestros socios, a pesar de sus diferencias, trabajen junto con nosotros y que nosotros, a pesar de nuestras diferencias, trabajemos juntos hacia el futuro y que ese tren interoceánico en 10 años sea una realidad. En el tema migratorio, ¿tiene el gobierno acuerdos tangibles con México para atender a los migrantes que se encuentran en la frontera o los que van de paso? Nosotros el año pasado tuvimos, por ejemplo, la reunión de la presidenta en el Centro de Migrantes de McAllen, Texas, con el encargado justamente de la política migratoria de los Estados Unidos. Y el tema que tenía la presidenta en ese momento era la reunificación familiar. Del 100% de los niños que ella pudo ver que estaban detenidos en esos centros migratorios en Estados Unidos, ya más del 30% han regresado con sus familias. O sea que la acción de la presidenta ha tenido una consecuencia directa. Por otra parte, también el año pasado tuvimos una cumbre de presidentes en Palenque, en el que tocamos varios temas de migración entre Colombia, Honduras, Venezuela, México, Centroamérica, Cuba. Son países donde mucha gente está saliendo y en Centroamérica más de 500,000 de personas pasaron por el territorio centroamericano con rumbo a los Estados Unidos. Entonces, hemos construido con el presidente Andrés Manuel López Obrador una cercanía y una colaboración muy fuerte. Hay que recordar todos los cuerpos que hemos podido repatriar con el apoyo de México, pero también estamos tratando de mejorar la atención de nuestros consulados a la población que está cruzando y estamos tratando también de garantizar mayores respetos, ¿no? Sabemos que hay mucho crimen organizado, sabemos que hay mucha trata de personas. Es necesario, creo yo, todavía avanzar más en el tema de el combate al delito de trata de personas, que al final
en Centroamérica hoy es más rentable que la droga, ¿no? O sea, la lógica de tráfico de personas hoy está recibiendo más dinero que el narcotráfico. Entonces, así como tenemos agencias, así como tenemos estrategias para enfrentarnos al narcotráfico, yo creo que también tenemos que tener esfuerzos en común para enfrentarnos este gran problema que es el tráfico de personas, sin llegar a criminalizar a la migración, porque la gente que migra tiene derecho a migrar. Las redes criminales que se aprovechan de esas personas es las que hay que combatir. Y para reducir el flujo migratorio, lo único que podemos hacer es mejorar las condiciones en el país. Del 2022, la gente que fue registrada, hondureños, en México, al 2023 hubo una disminución de 30.000. Todavía estamos en los 180.000, ¿no? O sea, es una reducción importante, pero falta todavía mucho camino por andar. Y a medida que Honduras vaya generando mejores empleos, mejores condiciones, mejores apoyos para el desarrollo de la producción agrícola, vamos a empezar a ver una disminución de esa población migrante. Y ya para finalizar, Gerardo, ¿cómo se visualiza Honduras con el resto de la región centroamericana? Bueno, nosotros tenemos la presidencia por temporada del Sistema de Integración Centroamericano, SICA. Tenemos una enorme responsabilidad, lo vamos a tener hasta el mes de julio, o sea, inicios de julio tenemos que entregar. Hemos logrado sacar del congelador lo que era la Unión Aduanera Profunda, que tenía ahí ya buen rato encerrada y engavetada. Hoy tenemos una unión aduanera entre Honduras, Guatemala y El Salvador. Hay que ver cómo extendemos eso al resto de la región, cómo podemos fortalecer el comercio interno, cómo podemos fortalecer el intercambio de mercancías entre nosotros y nosotras en Centroamérica. Hay que ver a Centroamérica. Este año, en noviembre del 2024, se cumplen 200 años de la creación de la República Federal de Centroamérica. Este bicentenario debe de ser importante y debe de servir para retomar esos principios unionistas que son la única forma de lograr un fortalecimiento y un respaldo que necesita nuestra población. ¿Qué necesitamos hacer? Pues entender la integración como algo más allá que las diferencias que puedan haber a nivel político entre un Estado y el otro. No dejarnos presionar por esos sectores privados, nacionales, que no están pensando en el interés de la población, sino en sus ganancias y en sus controles de los mercados. Hay que abrir los mercados, hay que acercar a Centroamérica, hay que buscar interconectividad a nivel de vuelos, a nivel de energía y transmisión de energía, a nivel de turismo, a nivel de tecnología, a nivel de infraestructuras y carreteras. Centroamérica, entre más se vaya acercando, más se va a ir fortaleciendo. Lo decía Morazán hace casi 200 años. Decía el héroe, justamente la intención de mantenernos separados es que si nos uniéramos, no dejáramos la presión, que la presión de otras fuerzas externas nos llevaran a la pobreza. Es esa división la que nos lleva al caos y a la crisis. Entonces nosotros creemos que Centroamérica, a pesar de sus diferencias y con el respeto de sus soberanías, Centroamérica debe de buscar acercarse. Y cierro con lo siguiente. En esta presidencia pro tempore que tiene Honduras, estamos tratando de sacar del congelador el acuerdo de asociación Centroamérica-la Unión Europea, que se empezó a negociar hace 20 años, que hace 11 años se firmó uno de 3 componentes, que era el de comercio. Falta cooperación y diálogo político para que se ratifique completamente el convenio. Hace 11 años se dejó que eso se enfriara. Nosotros estamos tratando de rescatarlo. Fuimos al Parlamento belga, lo tratamos ahora que estuvimos nuevamente en Bruselas, y es algo que queremos poner sobre la mesa porque creemos que una apertura más grande al mercado europeo va a traer beneficios, otra vez, mejores empleos y mayor bienestar para las familias centroamericanas. Gracias, Gerardo, por acompañarnos en nuestra sala de redacción. Esta y otras entrevistas puedes seguirlas a través de todas nuestras plataformas digitales. Pasen todos muy buen día.